Buenas tardes, gracias por la invitación a este primer congreso virtual de la Sociedad Panameña de Medicina Crítica. Bueno, y en este momento vamos a tratar este tema de sedación inhalada, una excelente opción en la UCI. Rápidamente vamos a hacer un poquito de historia de cómo es la sedación inhalada. La sedación inhalada tiene muchos años, alrededor del año 2006-2008 ya se empezó a trabajar sobre sedación inhalada en cuidados críticos. Y fíjense ustedes que hoy ha tomado, a propósito de la pandemia, un gran auge a nivel mundial y lo vemos reflejado en la literatura, pero por varios motivos. Fundamentalmente porque es un método seguro, es un método que, si bien los intensivistas no estábamos habituados, no estábamos habituados al método, ya había literatura y algunos países habían avanzado mucho con esto, sobre todo los países de Europa. Uno se plantea cuando habla de sedación profunda, que estos pacientes COVID-19 lo han requerido, ¿por qué en el quirófano, fíjense ustedes, se hace sedación inhalatoria y sedación intravenosa para los pacientes que requieren sedación profunda? Pero en la terapia intensiva, hasta, hasta ahora, la sedación era estrictamente endovenosa. Bueno, tomando esto como parámetro, hoy fíjense que nos encontramos ante esta posibilidad, ante este gran escenario, que es la sedación inhalatoria para lograr un RAS de -4, -5 que estos pacientes de COVID-19 lo requieren. Pero cuando uno revisa la literatura, se ve y vemos que la sedación con agentes inhalatorios, anestésicos, también tiene otra indicación. Y realmente ahí es donde se abre ese gran escenario que hoy vamos a tratar rápidamente en estos 20 minutos, al menos al modo introductorio, poder presentar. ¿Cuáles son las estrategias que tienen, que tenemos para este tipo de pacientes? Las menos deleterias para hacer sedación profunda. Bueno, replantearnos si se precisa sedación profunda en ese paciente, cualquiera sea la patología que tenga, revisar la medicación psicotropa ambulatoria, si este paciente lo tiene, si así lo tiene, el tema del monitoreo del dolor, la sedación y el delirio, la utilización de fármacos coadyuvantes, la combinación de hipnóticos. Ahí hace un gran juego entonces lo que vamos a hablar de la sedación inhalatoria, el bloqueo neuromuscular, la traqueotomía precoz, una conciencia colectiva que tiene que tener este grupo de trabajo, ¿no es cierto?, para decir, bueno, este paciente va a ser, junto con los kinesiólogos, con el grupo tratante, requiere y tiene indicación, y el trabajo en equipo, que como siempre en el equipo multidisciplinario de terapia intensiva es lo que hay que tener presente como para llevar adelante las indicaciones. Entonces, todas estas cosas hay que revisarlas cuando uno tiene que tomar la indicación de poner un paciente en sedación profunda. Uno revisando en la literatura se encuentra con las guías ya publicadas el año pasado, 2020, de la Federación de Medicina Crítica, la FEPINTI, donde tuve el honor de ser autor junto con los que están allí. Y fíjense ustedes que ya se mencionaba que como estrategia farmacológica para mantener un RAS de -4, -5, en pacientes que requieran sedación por más de 72 horas, se hablaba utilizar la sedación inhalada como a la alternativa de la intravenosa profunda, en caso de estatus asmático, estatus epiléptico o dificultad respiratoria. Vale decir que ya se estaba mencionando, y acá no estaba todavía el COVID-19, pero como decía, hay otras indicaciones y hoy por hoy
después de debutar fuertemente la sedación inhalatoria con el COVID-19, pero sabiendo que existen esas contraindicaciones, yo creo que a futuro inmediato nos va a quedar como una herramienta más para hacer la sedación, sobre todo profunda. Y no tan profunda, porque estamos viendo ahora que está surgiendo literatura donde se utiliza para sedación superficial también. Este grupo de trabajo de la SEMISIUC, de la Sociedad Española de Medicina Crítica, bueno, ideó, revisó la literatura y sacó un protocolo de sedación inhalatoria, eh, donde está dentro del grupo de trabajo de sedación, analgesia y delirium de la Sociedad Española. Esto es del año pasado, 2020. Y fíjense ustedes, como bien dice aquí, inicié la charla, el uso de los anestésicos en quirófano y en los últimos años se está incorporando a cuidados intensivos, sobre todo en aquellos pacientes que resulta difícil la sedación con los agentes intravenosos habituales. Quizá este sea el paradigma, el COVID-19, pero insisto, hay otras indicaciones. Y hay que echar mano entonces a los gases halogenados, como el sevoflurano o el isoflurano, para la sedación del paciente mediante un dispositivo de conservador anestésico que permite el uso de la sedación inhalatoria sin respiradores especiales ni salida exterior de gases. Vale decir que hoy la tecnología lo ha hecho muy simple a esto. Obviamente requiere de cierto entrenamiento, requiere de un equipo tratante de que esté habituado al trabajar, y requiere en los primeros tiempos de acostumbrarse a esta nueva técnica y fundamentalmente lo que es el monitoreo de estos pacientes que están con sedación inhalatoria, que sin duda difiere mucho de la sedación endovenosa. Mencionábamos que tenemos dos drogas, el isoflurano y el sevoflurano. Fíjense ustedes que difieren sobre todo en el inicio de acción, 7 a 10 minutos para el isoflurano, 2 a 3 minutos para el sevoflurano. Los metabolitos activos para el isoflurano menos del 2% y menos del 5% sevoflurano. Y fundamentalmente, y sobre todo esto está sacado de Europa, es menos costoso el isoflurano que el sevoflurano. Y ahí hay que revisar si en nuestros países tenemos facilidad para conseguir el sevoflurano. Lo que está más difundido es el isoflurano y la literatura muestra que hay mayor quizá difusión de hacer estas técnicas con el isoflurano. Pero bueno, ahora vamos a repasar un poquito lo que es el tema farmacológico de ambas drogas para esto. En este trabajo de mecanismo de acción de los anestésicos inhalados, fíjense ustedes que lo que hacen estas drogas, o lo que hay que lograr, es trabajan sobre los canales de cloro de los receptores GABA, canales de potasio postsináptico y deprimen la vía de neurotransmisión. Y este es el efecto, con lo cual estas drogas podemos lograr entonces esta sedación que queremos en forma inhalatoria sobre los pacientes. Revisando un poco la literatura, en este trabajo, del sevoflurano para sedación en el distrés respiratorio del adulto, del año 17, el objetivo fue evaluar cómo en los pacientes que tienen distrés respiratorio hay una disminución de la inflamación de ese pulmón, con lo cual también se le da un efecto antiinflamatorio que habría que aprovechar o que hay que aprovechar, y esto fue hecho fíjense ustedes, sobre el midazolam y sobre todo, fundamentalmente, midiendo el PAFI sobre los días evolutivos de ventilación mecánica, como hay una disminución en el grupo de sevoflurano, un aumento, perdón, del PAFI de esos pacientes. Entonces, el resultado es que mejoran la oxigenación en el síndrome de distrés respiratorio del adulto y una disminución de los niveles de marcadores epiteliales por la injuria que están sufriendo en el mesopulmón. Esto fue medido no solo a nivel del PAFI, sino también en el grupo de mediadores químicos en el cual fue analizado estos pacientes. En este otro trabajo, también ya con el isoflurano, sobre
la sedación inhalatoria de trabajo de 2016 en el European Journal of Anesthesiology, como la probabilidad de sobrevida en los pacientes que fueron sedados con isoflurano, que fue mayor sobre aquellos que fueron sedados con propofol o midazolam. Realmente en este trabajo uno puede ver la diferencia que existe entre diferentes puntos, como la estadía en la terapia intensiva, los días de ventilación mecánica, los días en el hospital y la mortalidad con una diferencia significativa en todas estas variables que estoy mencionando. En este otro reporte de este trabajo, que acaba de ser terminado el año pasado, presentado en el Congreso Europeo de Medicina Crítica, el Congreso Virtual, de un trabajo Sedaconda, denominado Sedaconda, donde fue un fase 3 multicéntrico randomizado, controlado, donde se vio la eficacia y la seguridad del isoflunaro vía este dispositivo, el Anaconda, para la sedación en el paciente ventilado. El endpoint primario, entonces, era si era un método seguro y efectivo y demostró ser no inferior al propofol para la sedación y también otra de las cosas que nos muestra es que hay una disminución hasta casi del 50% en estos pacientes que se realiza isoflorano o sevoflorano de la utilización de analgésicos. Vale decir, uno puede reducir hasta el 50% la necesidad de analgésicos. De alguna manera, potencia entonces los opioides sobre los pacientes que no están siendo sedados con el método inhalatorio. Realmente otro valor que tiene esta tecnología, esta técnica de utilizar entonces sedación inhalatoria. Fíjense ustedes que la diferencia que existe en el grupo con isoflurano y los que tienen propofol, cómo van disminuyendo el tiempo, sobre todo en cómo rápidamente se induce la sedación, cómo rápidamente se sale de la sedación, y eso es una ventaja muy importante, al igual que la utilización de la disminución casi al 50% de los opioides. Esta es una diferencia que hay que considerarla, sobre todo por el despertar que tienen tan prolongado los pacientes que se utiliza propofol o midazolam, y lo hemos visto durante la pandemia, pacientes que por la cantidad de dosis que se utilizó, llevamos hasta días de despertar y rápidamente esa ventaja la tenemos con el isoflorano o el sevoflorano. Aquí vemos dos dispositivos que se nos presentan hoy, que existen para poder hacer esta técnica, y uno se llama Anaconda y el otro es el Mirus. No existen más que estos dos hoy a nivel mundial. Hoy se están difundiendo fundamentalmente en América Latina, este dispositivo, el Anaconda, donde quizá tenga menos complejidad para poder hacer el método de sedación inhalatoria. Pero es un dispositivo, ¿no es cierto?, que consta de, ahora vamos a ver en una foto, donde el paciente se le coloca un device entre el tubo endotraqueal y las ramas del respirador, y se conecta al respirador donde una jeringa, ¿no es cierto?, va suministrando la droga, el isoflorano o el sevoflorano, y existe un monitor de gases donde podemos ver las variables que aquí que están presentes, que es la que vamos a seguir monitoreando. Con respecto a los anestésicos volátiles, decíamos que, fíjense en este trabajo del 16, el American Journal Respiratory Critical Care Medicine, el grupo de Gerat, donde las ventajas que tenemos entonces con respecto a la sedación endovenosa es menor tiempo de extubación con los volátiles, con respecto de la disminución de la utilización de los opioides, y la indicación
como muestra allí pacientes con quemados, dolores crónicos, abusos de droga, estatus asmáticos y epilépticos, que son otras indicaciones que ahora vamos a describir que tiene la potencial utilización de sedación inhalatoria. Asimismo, con respecto a la farmacocinética y farmacodinamia, la rápida entrada y salida del mecanismo de acción de estas drogas, el tema de que no tienen tolerancia estos pacientes, utilizarlo como broncodilatador y con gran efecto anticonvulsivante, es fácil de titular, realmente cuando uno ajusta los miligramos o mililitros que requieren estos pacientes según el peso, es fácil de titular y tiene muy buena correlación con la concentración cerebral. Por lo tanto, son varios los motivos por el cual uno podría recomendar este procedimiento. ¿Cuáles son entonces las indicaciones de sedación inhalatoria? Bueno, para sedación profunda, en lo cual se quiere evitar los efectos secundarios de la perfusión del midazolam o propofol. Esto es importante, dado que se han visto en todos los trabajos publicados la disminución del delirium que provocan estas dos drogas. Realmente son pacientes que están libres de delirium. Eh, Indicado también en estatus asmáticos o broncoespasmo, que dificulta la ventilación mecánica. En los pacientes que tienen una sedación difícil, con lo cual es incapaz de mantener un RAS de -3 a -5, a pesar de que estamos utilizando dosis máximas de midazolam y propofol, realmente tiene una indicación muy fuerte. Cuando la sedación puede ser muy prolongada, más de 5 días de sedación profunda, con estas drogas, midazolam o propofol, o saber que son pacientes que van a permanecer, y esto es lo que se ha visto entonces en la pandemia, en ventilación mecánica por muchos días. La necesidad de una evaluación neurológica diaria. Esto es muy importante, dado que el midazolam no estaría indicado, pero aquí, como rápidamente, como vimos recién, al cortar la inhalación de la droga inhalada, el paciente tiene un rápido despertar y uno puede rápidamente recuperarlo y hacer una evaluación neurológica diaria. También indicado en estatus epiléptico, que necesita una sedación profunda, y estatus epilépticos que no revierten a las drogas usuales. Tiene un gran efecto neuro y cardioprotector para la parada cardíaco que precisa sedación por cualquier motivo, y en los síndromes respiratorios del adulto que requiere sedación profunda, que no se consigue obviamente con las dosis habituales de sedantes endovenosos. Aquí muestro un algoritmo que uno podría tenerlo fácil a mano y realmente ver en aquellos pacientes que necesiten sedación con ventilación mecánica invasiva. Si tiene indicación ligera, bueno, entonces probaremos sedación endovenosa con remifentanilo, más o menos propofol o más igual de metomidina. Aquí habría que hacer una selección. Pero en los pacientes que tienen una sedación profunda indicada, bueno, que tienen una contraindicación o indicación de evitar el midazolam o propofol, que tienen una ventilación mecánica difícil por broncoespasmo o estatus asmático, que es una sedación difícil, va a decir pacientes que no se adecúan a las drogas endovenosas, que están en estatus convulsivo o que tienen un distrés respiratorio sin hipercapnia. Bueno, sí, vamos a pasar entonces a este gran capítulo de sedación inhalatorio con isoflorano, más fentanilo endovenoso a un 50% de la dosis prevista, porque decía que potencia el efecto entonces el isoflorano de los opioides. Si no es así, bueno, tenemos la sedación endovenosa con drogas como el fentanilo, el propofol, o más midazolam en bonos para evitar la perfusión. Realmente este es un algoritmo muy rápido que nos ayuda a tomar decisiones a la pie de la cama del enfermo. ¿Cuáles son las contraindicaciones del método? Bueno, no se iniciará o utilizará en los siguientes supuestos: cuando hay hipersensibilidad al principio activo o alguno de sus excipientes, susceptibilidad genética conocida o sospechada de hipertermia maligna. Esta es la única descripta en realidad, pero se da muy poco en la literatura, es muy poco frecuente y tiene un alto componente genético. Cuando existe una fístula broncopleural significativa, donde hay una fuga aérea superior a 200 mililitros hora, cuando existe distrofia muscular, cuando existe indicación de sedación ligera que puede alcanzarse fácilmente con fármacos endovenosos, aunque insisto, hoy se está utilizando también, cuando hay una PIC no monitorizada en trauma craneoencefálico o hipertensión intracraneal no controlada,
y contraindicaciones relativas hoy se consideran el fracaso hepático, la insuficiencia renal, el traumatismo craneoencefálico o cuando el paciente está convulsionando por un traumatismo craneoencefálico. También hay que ver el tema de la broncorrea, no es una contraindicación formal, pero puede dificultar la técnica, sobre todo porque hay que cambiar el device más de lo que está indicado, que es de 24 horas, según los que han diseñado y fabricado los dispositivos. Entonces, en este otro protocolo de avión en pacientes con infecciones COVID-19, bueno, durante la fase de la simisión, durante la fase de sedación profunda y habitualmente relajación, entonces fundamental la estrecha monitorización del nivel de sedación mediante el BIS, manteniendo unas cifras entre 40 y 60, para evitar la acumulación del fármaco y la sobresedación. Y está indicado entonces la sedación inhalatoria, y disponibilidad y tener presente que contar con filtros empleados ideales y la experiencia que hay que hacerse, ¿no es cierto? Vamos a insistir que la droga quizás más útil, al no existir un límite de tiempo, más de 5 días o más, es el isoflorano, perdón, con una indicación de 2 a 7 mililitros hora con bomba de perfusión. La duración, el sevoflurano hasta 5 días, fundamentalmente hay que monitorear la función renal y esto está dado por la acumulación del sodio y del flúor que puede llevar a la insuficiencia respiratoria, cosa que no nos pasa con el isoflurano, en donde no hay un límite preestablecido de días y se puede tener hasta 30 días o más al paciente con este tipo de sedación. El isoflurano, entonces, los coeficientes de bombas esperados están de 2 a 7 mililitros hora. Son bombas de 50 mililitros que provee el mismo fabricante, con lo cual con una bomba uno puede hacer, con una jeringa de 50 mililitros uno puede tener hasta 12 horas de infusión. Entonces, tener presente la hipersensibilidad al principio activo o algunos excipientes, si existe la susceptibilidad genética conocida o sospechada de hipertermia maligna, que no tenga una fístula broncopleural significativa y la distrofia muscular. Estas son las 4 cosas a tener presentes. El mantenimiento, bueno, realmente es una técnica que se puede hacer, aprender rápidamente. Aquí está descrito, ¿no es cierto?, las cosas a tener presente, pero mantener la infusión de la bomba en un número adecuado como está así descrito. Si se requiere profundizar, se puede hacer un bolo con la jeringa en forma electrónica y si el paciente se encuentra más sedado de lo deseado, podemos disminuir la velocidad de la bomba de infusión. Saber que podemos hacer una larga sedación concomitante y reduciendo la dosis al 50% de la sedación o de los analgésicos multimodales si fuera necesario. Aquí los tenemos los dispositivos comerciales. Esto aquí a la izquierda es la Anaconda, Anesthetic Conserving Device. Y esto a la derecha es el Mirus. La realidad es que esto es un dispositivo que se intercambia cada 24 horas, según lo recomendado por el fabricante, puede estar hasta 48 horas. Y este es un dispositivo el Mirus, que tiene incorporado el analizador de gases. Este es otro analizador de gases que existe la recomendación que está muy bien indicado para el entrenamiento, pero no necesariamente uno necesita tener siempre una vez que aprende la técnica, porque la verdad que el monitoreo de estos pacientes se hace con escalas de RAS, acopla muy bien a la infusión de las drogas. Por lo tanto, haciendo escalas de RAS se puede seguir haciendo el monitoreo, pero sí para el entrenamiento está recomendado entonces el monitor de gases. Esto aquí es cómo se conecta, cómo se hace, son los pasos de fase 1, de inicial, y fase 2 de evaluación, cómo monitoreamos y controlamos entonces, sobre todo esto está descrito para la Anaconda, la entrada y el mantenimiento de la sedación de ese paciente y las cosas a tener presentes. Entonces podemos evaluar, sabiendo que hay que evaluar el RAS o tener BIS, y aquí están muy bien descritas las dosis, cómo se hace la evaluación clínica, los rangos de infusión para estos pacientes y los rangos de valores de concentración final de la expiración durante la terapia, a cuántos mililitros hay que llevarlo para lograr ese objetivo que queremos con este enfermo.
Los inconvenientes: la hipertermia maligna es grave y muy raro, la prolongación del QT, la toxicidad orgánica es rara y está asociado más a los más antiguos, a los agentes. Fíjense ustedes que no estamos hablando del isoflorano aquí. Al igual, ¿qué ventajas tenemos? La eliminación respiratoria, el tiempo de despertar es muy corto, el metabolismo hepático y renal es limitado, no tiene acumulación, esto es importante por el despertar, y tiene efectos protectores cardíacos, pulmonares, renales y neurológicos. ¿Cuáles son los beneficios de la sedación inhalada? Bueno, efectos sobre el tiempo de despertar y el tiempo de extubación, efectos sobre el ahorro de fármacos sedantes y analgésicos, efectos sobre la incidencia del delirium, efectos protectores sobre el pulmón, efectos cardioprotectores, efectos neuroprotectores. Muy bien, con esto voy a finalizar y quiero de alguna manera, la idea era hacer una introducción a este nuevo método que nos toca hoy a propósito de la pandemia COVID-19, pero como ustedes habrán visto, esto tiene otras múltiples indicaciones y yo creo que la sedación inhalatoria en el paciente crítico ha llegado para quedarse y a futuro uno podría ir mostrando muchos más resultados que la literatura hoy nos está mostrando con respecto a lo que es a la sedación endovenosa. Muchas gracias.